Aquí se pueden visualizar todos los elementos que van a intervenir en el experimento que vamos a realizar y que posteriormente iremos explicando paso por paso. Como se puede observar, tenemos una balanza electrónica que pesa como máximo 5 kilos. Apagamos la balanza, la volvemos a encender para que se observe a ver si se quiere encender. Máximo 5 kilos. Ahora está cero. Todo esto lo hemos colocado encima de una mesa y una superficie plana. Bien, la balanza de pesaje electrónica con una resolución en gramos, ya está colocada en gramos, como se puede observar, con una resolución en gramos suficiente para los requerimientos del experimento y los resultados que vamos a obtener. Otros elementos del experimento consisten, como se ve, en dos discos que son dos imanes de neodimio, un elemento natural y que tiene características magnéticas, en este caso por la mezcla con ferrita y otros elementos como son tierras raras. Son imanes muy potentes y aproximadamente sus dimensiones, uno es ligeramente más pequeño que el otro, como se puede observar, son unos 25 mililitros, perdón, 25 milímetros, y su grosor, a ver si lo captamos, su grosor, y se puede observar perfectamente, son unos 5 milímetros. Bien, este de aquí es un poco más pequeño, no se puede observar, pero son dos imanes muy potentes, y ahora se observará cómo son realmente, pues, lo que hemos dicho, dos imanes. Como todos sabemos, estos imanes tienen una polaridad, en este caso en la superficie de cada uno de ellos, tendrá una polaridad norte o una polaridad sur, e inversamente una polaridad norte o una polaridad sur, o ambas polaridades son iguales. Eso ya lo comprobaremos posteriormente, y la disposición de los imanes con todos los elementos que tenemos en la mesa. También, como se observa, tenemos un CD, la caja de un CD vacía, de plástico. Esta caja de CD servirá para que dentro de ella, coloquemos nosotros, coloquemos nosotros uno de estos dos imanes, indistintamente. Hay que tener cuidado porque, como estoy filmando yo mismo con una sola mano, los imanes, vale. Entonces, colocaremos uno de los imanes en el centro. ¿Para qué? Muy simple. Para equilibrar la distribución del peso cuando este CD cerrado, y encima del cual colocaremos un trozo de esta cinta adhesiva, ¿Para qué colocaremos un trozo de la cinta adhesiva? Pues sencillamente para fijar bien el imán, que no se mueva por la interacción de este otro imán. Y ya explicaremos la disposición
y en qué consiste el experimento paulatinamente. Bien, como hemos dicho, cogeremos un trozo de la cinta y posteriormente lo pegaremos aquí para que quede fijo y cerraremos la caja. Bien, ya sabemos para qué sirve la cinta, tenemos la balanza, tenemos el otro imán y tenemos aquí una caja de cartón, con una tapa de cartón también, se puede observar bien, una tapa de cartón que, como se puede observar, lleva una pequeña alcayata metálica y un hilo de sujeción, una alcayata que está colocada más o menos en el centro, y un hilo de sujeción que es de papel. O sea, estamos utilizando materiales magnéticamente aislantes. ¿Por qué metemos dentro de la caja del CD de plástico uno de los imanes? Pues porque después lo vamos a colocar encima de esta balanza y vamos a minimizar en lo posible, y se observará que no tiene ninguna influencia sobre su funcionamiento, minimizar la interacción que pueda tener sobre los elementos electrónicos de la balanza. Entonces, este otro imán, cogeremos y lo colocaremos en el fondo de la caja y también en el centro, ahora vamos a ver, y también en el centro. E igualmente lo sujetaremos con un trozo de esta cinta adhesiva, esta cinta adhesiva que es bastante fuerte, con la finalidad que queríamos obtener para este otro imán, y en el centro, para distribución simétrica de los pesos y evitar que se mueva por la influencia mutua que van a tener estos imanes en el experimento, que ahora a continuación pasaremos a explicar. Este experimento lo que trata de demostrar, y demuestra de hecho, es que hay varios efectos físicos que son absolutamente equivalentes. Cuando decimos absolutamente equivalentes, nos referimos a que, independientemente del origen que los produce, el efecto físico es el mismo. Que el cálculo matemático para las variables que intervienen en el experimento de las fuerzas sea diferente, eso no obvia, ni obsta, ni impide que sean equivalentes. Acordémonos de cómo en la relatividad general Einstein se dio cuenta que no había ninguna diferencia fenomenológica entre lo que era una aceleración debido al campo gravitatorio y una aceleración, por ejemplo, de un ascensor en caída libre. Pues esto es exactamente lo mismo. ¿Y cuáles son los fenómenos que son equivalentes a este experimento? Bien, por partes. Vamos a explicar en qué va a consistir este experimento. Este experimento va a consistir en que los dos imanes, tanto este, en su superficie, en este caso, esta superficie, tendrá una polaridad X, sea norte o sea sur. Eso no nos importa. No nos importa, ya veremos por qué. El caso es que la polaridad de la superficie de este imán tiene que ser exactamente igual a la polaridad de la superficie inferior que va a estar colocada dentro de la caja. Dentro de la caja. ¿Por qué? Porque vamos a demostrar
que al estar con la misma polaridad, ¿qué se produce entre dos imanes? Ya lo sabemos, una repulsión. Entonces, si con este imán que está colocado en la caja, lo colocamos en la balanza, ¿qué conseguimos? Una distribución simétrica del peso, a la vez aislamos en lo posible para que no influencie sobre los elementos eléctricos y electrónicos de la balanza. Y lo que haremos, claro, obviamente primero es necesario conocer el peso del CD, de la caja del CD, mejor dicho, y después, una vez que está colocado el imán, descontando el pequeño peso, muy pequeño, del trozo de la cinta que lo va a pegar aquí, en el centro, al descontar, al saber el peso del CD en la balanza, antes de colocar dentro el imán, con la cinta adhesiva que lo va a pegar, lo que haremos es conocer cuánto pesa el imán, que también lo vamos a pesar individualmente, como vamos a ir demostrando con esto. Entonces, en la otra caja, la caja de cartón, con su tapa, en esta caja de cartón, con el imán de la misma polaridad, como hemos dicho, la superficie que toca el fondo de la caja, colocado en su centro, pues claro, si acercamos la caja, que taparemos y precintaremos para que no se mueva, o sea, no se caiga la tapa, sea un conjunto, podríamos decir, rígido, un solo elemento. Si acercamos la caja, cuando ya esté dispuesto este imán, como hemos dicho, con el trozo de cinta, vamos a observar el fenómeno de una repulsión. ¿Y esto cómo se va a reflejar en el peso de la balanza? Pues simplemente cuando hay una repulsión entre, en este caso, dos imanes, ¿qué pasará? Observaremos que conforme vayamos acercando esta caja, irá aumentando el peso que detecta la balanza. Pero no es por la influencia de que el imán influye eléctricamente en los elementos de la balanza, no. Es simplemente una cuestión de física elemental, que es porque se produce una repulsión, una presión de este elemento que repele a este otro, a este imán, se repelen mutuamente. Entonces, perdón, la balanza esta experimenta un aumento ficticio del peso. ¿Por qué decimos ficticio? Porque lo que está es, podríamos decir, visualizando o experimentando una fuerza de empuje de repulsión hacia abajo. Entonces, claro, aparece como si hubiera más masa. Bien. Entonces, ¿cuáles son los otros experimentos cuyo resultado es completamente equivalente a este que demostraremos? Pues estos experimentos son nada más y nada menos, perdón, que es el primer vídeo que hago y filmando yo solo, pues intento hacer lo mejor posible. Pido disculpas si no es de mucha calidad, tanto auditiva como del propio vídeo, incluso mis explicaciones, pero bueno, trato de hacer lo mejor posible. Por eso pido disculpas, perdón o lo que ustedes quieran. Entonces, ¿cómo seguimos? ¿Qué otros dos experimentos son equivalentes a este experimento que vamos a hacer? De repulsión entre dos imanes potentes de neodimio con una mezcla de tierras raras, entre ellas también hay una composición